Buenos días a todos. Somos el equipo 3. La PCR se basa en el mecanismo de la replicación in vivo del ADN. El ADN bicatenario se desenrolla y pasa a ADN monocatenario. Se duplica y se vuelve a enrollar. Esta técnica consiste en ciclos repetitivos de desnaturalización del ADN por someterlo a temperatura elevada, con el fin de convertir el ADN bicatenario en ADN monocatenario. Unión, anillamiento de dos oligonucleótidos utilizados como cebadores al ADN diana. Extensión de la cadena de ADN por adición de nucleótidos a partir de los cebadores utilizando ADN polimerasa como catalizador, en presencia de iones magnesio más 2. Los oligonucleótidos cebadores o primers consisten normalmente en secuencias relativamente cortas, que son diferentes entre sí y complementarias en los sitios de reconocimiento que flanquean el segmento de ADN diana que debe amplificarse. Las fases de desnaturalización del ADN molde, anillamiento del cebador y extensión del cebador constituyen un ciclo del método de amplificación por PCR. Para realizar la PCR necesitaremos el ADN, es decir, la muestra que se copiará tras este proceso, la enzima Taq polimerasa que se encargará de copiar todos los fragmentos del ADN, el tampón de actividad, los cebadores o primers forward y reverse que indicarán a la Taq polimerasa a partir de dónde tiene que empezar a polimerizar, un microtubo de 0,2 mililitros en el que guardaremos nuestra muestra junto a la master mix, una gradilla donde colocar el microtubo y unos guantes. Además, necesitaremos el material utilizado para la electroforesis. Aunque ya hemos hecho un vídeo sobre la electroforesis, vamos a repasar los materiales. La muestra en el gel, agarosa, tampón TBE, Midori Green, marcador de peso molecular, tampón de carga y los microtubos. Respecto al protocolo de la PCR, primero mezclaremos en un tubo Eppendorf de 0,2 mililitros los siguientes reactivos, para obtener un volumen total de 25 microlitros. En este caso preparamos una master mix. Y se explicarán los patrones de bandas que se han obtenido en esta electroforesis. Respecto a los reactivos, primero pondremos muestra para la amplificación, 5 microlitros. Como ya hemos mencionado antes, hemos preparado una master mix, por lo que en este caso la muestra de ADN la pondrá cada grupo por su parte al final. Taq polimerasa, 0,4 microlitros. Primers, 20 micromolar, 0,5 microlitros de cada uno. Como ya sabemos, existen dos primers, forward y reverse. Se debe mezclar siempre por pipeteo y nunca se empleará el vortex. Tampón 5X de 5 microlitros. Y por último 13,6 microlitros de agua destilada estéril. Hay que tener en cuenta que se añadirán siempre los reactivos en orden de volumen de mayor a menor y tendremos que tener especial precaución y nunca añadiremos más de una pareja de primers al mismo tubo de PCR. Y con esto tenemos la master mix preparada. El paso 2 es efectuar la PCR en el termociclador con el siguiente programa. Una desnaturalización inicial a una temperatura de 95 grados 5 minutos.
Una desnaturalización 95 grados 15 segundos, anillamiento 60 grados 15 segundos, elongación 72 grados 10 segundos y una elongación final de 72 grados 5 minutos. Hay que tener en cuenta que la desnaturalización, el anillamiento y la elongación será una repetición de 40 ciclos. Y por último tendremos las muestras dentro del termociclador guardadas a 14 grados una vez finalizado el termociclador. Por último, comprobaremos el resultado de la reacción mediante una electroforesis en agarosa al 2%. Como ya hemos explicado antes, a continuación vamos a coger nuestra parte de la Master Mix para juntarlo con el ADN. En este caso hemos puesto en nuestro Eppendorf 25 microlitros. Ahora procedemos a poner la muestra de ADN. Ahora ya, todo preparado, solo queda realizar la electroforesis. En este caso no lo vamos a explicar ya que tenemos un vídeo anterior explicando toda la electroforesis a la perfección. Si quieres más información, ves al vídeo anterior. Nuestra electroforesis consta de, en el primer pocillo, un marcador de tamaños y en el segundo pocillo, como estamos viendo ahora, un control negativo. Ahora cada grupo pondrá en cada pocillo su mezcla de PCR. Después de someter el gel a un cierto voltaje, las muestras de ADN se han corrido. Por último, con mucho cuidado, no como se muestra aquí, iremos a una luz ultravioleta para ver los resultados. Cabe destacar que en esta electroforesis no pusimos control positivo, ya que el kit de las muestras nos aseguraba que cada muestra contenía ADN. Por tanto, en el primer pocillo pusimos el marcador de tamaños. En el segundo pusimos el control negativo, que nos salió positivo. Por tanto, podemos decir que la PCR no es válida. Es decir, el control negativo debería haber salido negativo, ya que esta mezcla no contenía supuestamente ningún ADN. En este caso, para ver los resultados fiables de la PCR, deberíamos volver a hacerla. ¿Qué particularidad tiene la ADN polimerasa para que pueda emplearse en este procedimiento? La ADN polimerasa, utilizada en la PCR, tiene la particularidad de ser termoestable, es decir, puede resistir las altas temperaturas utilizadas en el proceso de amplificación de ADN, sin desnaturalizarse o degradarse. Esto permite que la ADN polimerasa siga funcionando durante múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento, lo que es esencial para la amplificación de la muestra de ADN objetivo. Además, la ADN polimerasa utilizada en la PCR tiene la capacidad de sintetizar cadenas de ADN complementarias a partir de una molécula de ADN molde, lo que permite la amplificación exponencial de la muestra. ¿Cuál es el factor limitante del proceso? El factor limitante más importante en la PCR, además de la cantidad y calidad de la muestra de ADN, es la especificidad de los cebadores o primers utilizados. Los cebadores deben ser diseñados específicamente para reconocer y unirse a la secuencia de ADN objetivo de interés, lo que puede ser complicado debido a la alta complejidad y variabilidad de las secuencias de ADN. Si los cebadores no son específicos, pueden unirse a las secuencias no deseadas y producir amplificaciones inespecíficas o falsos positivos, lo que puede afectar significativamente a la sensibilidad y precisión del resultado de la PCR. Por lo tanto, el diseño cuidadoso y la validación de los cebadores son esenciales para el éxito de la PCR. ¿Qué sucede en cada ciclo de temperaturas, desnaturalización, anillamiento y elongación? Durante cada ciclo de temperaturas de la PCR ocurren tres etapas clave: la desnaturalización, el anillamiento y la elongación.
La desnaturalización es el primer paso y se lleva a cabo a una temperatura elevada de alrededor de unos 95 grados. En esta etapa, la doble hélice de ADN se separa en dos hebras individuales, ya que la alta temperatura rompe los puentes de hidrógeno que mantienen las dos hebras unidas. El siguiente paso es el anillamiento, que se produce a una temperatura más baja, generalmente alrededor de 50 y 60 grados. En esta etapa, los cebadores de PCR, pequeñas hebras de ADN diseñadas específicamente para unirse a la región de interés, se unen a las hebras individuales de ADN en los extremos 3' de cada una. Por último, la etapa de elongación, la temperatura se aumenta de nuevo, esta vez alrededor de 72 grados. En esta etapa, la enzima Taq polimerasa, que es termostable y capaz de funcionar a altas temperaturas, se une a los cebadores y comienza a sintetizar una nueva hebra de ADN complementaria a cada hebra individual original. Este proceso se repite muchas veces. Con cada ciclo de temperaturas se va produciendo una cantidad exponencial mayor de copias de la región de ADN de interés. Después de aproximadamente 30-40 ciclos, se pueden producir millones de copias del fragmento de ADN original. Enumera los motivos por los que no se produciría amplificación por PCR. ¿Qué ocurre si hay una mutación en la secuencia complementaria de unión de los cebadores? Los 5 principales motivos son: falta de ADN molde o cantidad insuficiente de ADN molde, cebadores inapropiados o desnaturalizados, concentración inadecuada de MgCl2, contaminantes en la muestra de ADN, problemas con la termociclación, como temperaturas inadecuadas o tiempos de retención insuficientes o excesivos. Si hay una mutación en la secuencia complementaria de unión de los cebadores, la PCR no se producirá de manera efectiva. Si la mutación es significativa, puede impedir que el cebador se una al ADN molde, lo que dará lugar a una falta de amplificación. Si la mutación es menor, puede producirse una amplificación reducida o inespecífica, que puede interferir con la interpretación de los resultados de la PCR. Por lo tanto, es esencial diseñar los cebadores cuidadosamente y validar su especificidad para garantizar la eficacia de la PCR. Identifica la secuencia de los primers en la secuencia de este gen y asigna los fragmentos delimitados a cada una de las parejas de primers. ¿De qué tamaño son los fragmentos? La primera secuencia tiene un tamaño de 700 pares de bases. La segunda secuencia tiene un tamaño de 403 pares de bases. Y la tercera secuencia tiene un tamaño de 207 pares de bases.